El tratamiento de hepatoblastoma. Como antecedentes para esto, pues es importante decir que la cirugía por sí sola lograba la curación completa de muy pocas pacientes con hepatoblastoma. Entonces, sobre todo en pacientes con variante de hepatoblastoma fetal puro, pues sí se lograba, pero de los demás pues realmente no había mucho avance. Entonces, aunado a esto, más del 50% de los pacientes al momento del diagnóstico se presentaban con tumores tanto irresecables como con metástasis, sobre todo pulmón. Entonces los médicos comenzaron pues a preguntarse qué otra cosa podían hacer para aumentar la tasa de curabilidad de estos pacientes, a pesar de que no fuera posible la cirugía o la cirugía no pudiera curarlos. Entonces comenzaron a probar con nuevos, más bien con quimioterapia, porque anteriormente, al menos a lo que leí, no se utilizaba. Entonces en los 70s comenzaron a utilizar varias combinaciones de quimioterapia. Sobre todo en los 70s comenzaron tratamiento con ciclofosfamida, vincristina, 5-fluorouracilo y actinomicina D. Aquí vieron que el hepatoblastoma en efecto era quimiosensible, que lograban una reducción tumoral y que incluso algunas ocasiones lograban la remisión de las metástasis pulmonares. Sin embargo, no era demasiada la respuesta que estaban teniendo, entonces comenzaron a probar con otros regímenes de quimioterapia. Sobre todo en los años 80 comenzaron a probar con cisplatino y con doxorubicina. Esto vieron que tuvo gran impacto en la sobrevida, tuvo una respuesta tumoral del 70 al 90% con cisplatino, y desde aquí entonces comenzaron a ver que el cisplatino era como importante en el tratamiento del hepatoblastoma. Este grupo, que es el grupo internacional de tumores hepáticos en la niñez, no me acuerdo de las siglas, pero algo así. El CIOPEL, este fue el primer estudio que realizaron, que fue entre los 90 y el 1994. Fue un estudio bastante grande. Como sabemos, el hepatoblastoma pues no es las tumoraciones más comunes, entonces necesitaron ampliar y hacer colaboración con varios centros. Entonces se realizaron colaboraciones con 91 centros, 30 países, y con todo esto se logró pues reunir a 153 pacientes con hepatoblastoma. Aquí vieron que efectivamente la quimioterapia que habían intentado anteriormente con el cisplatino y la doxorubicina ayudaba a reducir el tamaño tumoral y era más probable que fuera resecable la tumoración. También, aparte de reducir el tamaño tumoral, vieron que la hacía más sólida, que era más distinguible en cuanto al tejido hepático normal y la tumoración. Era menos friable y entonces pues había menos sangrado y había menos resecabilidad de tejido sano. Entonces pues esto obviamente también fue una pauta bastante importante en cuanto a la resecabilidad y las complicaciones posquirúrgicas. Y vieron que efectivamente también algunos pacientes con micrometástasis pulmonares eran tratados de manera temprana con esta quimioterapia. Entonces el CIOPEL 1 sirvió para esto, para establecer el PLADO y sobre todo el cisplatino como la piedra angular del tratamiento del hepatoblastoma. También decir, les va muchísimo mejor con la quimioterapia neoadyuvante, entonces pues hay que tratar de darles quimioterapia antes de la resección tumoral para aumentar la resecabilidad y disminuir las complicaciones. Este estudio, el CIOPEL 1, tuvo una sobrevida libre de enfermedad del 66% y una sobrevida libre, global del 75%. En cuanto a el CIOPEL 2, fue cuando empezaron a hacer la estratificación por riesgos. Una vez que ya trataron como el CIOPEL 1, vieron que hay algunos pacientes que no respondían de la mejor manera y los estratificaron. El riesgo estándar generalmente pues sí se guiaban bastante por el pretext 1, 2 o 3 y que no tuviera metástasis.
El riesgo alto, era Pretext 4, que tuviera enfermedad extrahepática, sobre todo metástasis a pulmón, y que tuviera un recuento bajo de alfa-fetoproteína. La ruptura del tumor se agregó posteriormente, creo que hasta CIOPEL-3, pero pues igualmente el CIOPEL-2 nos ayudó como para el riesgo, el tratamiento basada en la estratificación de riesgo. Entonces, esto ponía como de combinado el 2 y el 3, solo como para puntualizar como los hallmarks de estos dos estudios, en el que se comenzó con la estratificación de riesgo. En el riesgo estándar comenzaron con monoterapia, con cisplatino, y posteriormente en el CIOPEL-3 hicieron la comparativa de monoterapia con cisplatino, y el plado, que es el cisplatino con la doxorubicina. El riesgo alto se empezó a tratar en el CIOPEL-3 con superplado, que era una intensificación de los días de cisplatino alternado con carboplatino y doxorubicina. Esta intensificación en el CIOPEL-3 les mostró mejor resecabilidad de las tumoraciones de alto riesgo y mejoró también los índices de supervivencia. La tablita nada más pues nos ayuda como a la comparativa entre el CIOPEL-2 y el CIOPEL-3, sobre todo para que veamos que la monoterapia con cisplatino en realidad no cambió mucho con la monoterapia, el esquema complado. Y sobre todo pues en el CIOPEL-3, que fue cuando hicieron la comparativa, no hubo demasiada diferencia. En el grupo que es el grupo alemán, este es ifosfamida con cisplatino, me parece, y adriamicina. Con este esquema, pues sí había también bastante semejanza, pero en un momento pues les comparto las especificaciones de este esquema. Muy bien. Entonces, como les comentaba, el CIOPEL-3 se enfocó en hacer esta comparativa entre la monoterapia con cisplatino y el plado. Entonces, aquí pues realizaban la biopsia de manera inicial. Posteriormente hicieron 2 brazos, en el que en un brazo se daba la monoterapia con cisplatino, 80 miligramos metro cuadrado, en una infusión de 24 horas cada 14 días. Entonces, era el cisplatino, se esperaban 2 semanas, el otro cisplatino, 2 semanas, el otro, y después la cirugía. En cuanto al brazo B, pues era el tratamiento con plado, que era cisplatino, igual a la misma dosis, y la doxorubicina a 60 miligramos metro cuadrado cada 48 horas, en una infusión esa era en 1 hora. Esta se realizaba cada 21 días, entonces era prácticamente cada 3 semanas, igual 3 ciclos, y posteriormente intentaban la resección tumoral. Posterior a la resección tumoral, si es que se lograba, pues daban otros 2 ciclos, ya fuera de plado o de cisplatino. En cuanto a los resultados de este estudio, vieron que la monoterapia con cisplatino en realidad no tenía variaciones en la supervivencia, tanto global como en la supervivencia libre de evento, muy diferente a los resultados con plado. En cambio, pues la toxicidad y la duración del tratamiento sí era mucho mayor con el plado. En cuanto a los resultados de sobrevida libre de eventos de la monoterapia, fue de 83 y del plado fue de 85. En cuanto a la sobrevida global, fue de 95 y del plado de 93. Entonces, pues esta similitud tan cercana en las sobrevidas no era significativa como para exponer a los pacientes a mayor riesgo. Entonces, prácticamente el plado, el plado se quedó como, pues no se descartó, pero sí la monoterapia con cisplatino ganó fuerza. Entonces, prácticamente, como tenían tan buenos resultados, se quedó la monoterapia con cisplatino en el CIOPEL-3, y el CIOPEL-4 se enfocó en los pacientes de alto riesgo, que en efecto, pues igual con monoterapia con cisplatino no podían ofrecerles mayor sobrevida. Entonces,
El CIOPEL 4 se encargó de realizar solamente el tratamiento para pacientes de alto riesgo. En estos pacientes de alto riesgo se planteó que se dieran 3. ¿Puedo contestar? O bueno, ¿Estás grabando? No, es una llamada por... Pues sí, contesta. Ay, qué mensaje. Háblale tú, sí. Es que la quería quitar de ahí. Muy bien. Entonces se plantearon 3 bloques. Bloque A1, A2 y A3, que en realidad son muy similares entre sí, pero tienen algunas diferencias. Y entre estos bloques se evaluaba la respuesta a la quimioterapia. Después de estos bloques podrían pasar 2 cosas. Uno, que se fuera a cirugía, que hubiera la suficiente disminución de la masa tumoral como para lograr una resección total. Y posteriormente a esta cirugía se llevaba un bloque C. O podía pasar que la disminución tumoral no fuera tanta o incluso que continuaran con mucha enfermedad pulmonar que no fuera resecable mediante metastasectomía, entonces se realizaba un bloque B. En este bloque B, posteriormente, si ya eran resecables, se realizaba la cirugía y ahí ya no se daba un bloque C por la alta tasa de toxicidad acumulada. Entonces prácticamente acababan en la resección quirúrgica y listo. Bueno, los que eran no resecables después del bloque B, pues sí pasaban a algún otro tratamiento que estuviera en fase de estudio o pues terapias de, ¿cómo se dice? Paliativas. Muy bien. Entonces, adentrándonos en el CIOPEL 4, pues igual les digo, alto riesgo, que eran los pacientes que tenían un pretexto 4, metástasis pulmonares o una alfa-fetoproteína menor a 100, que como ya habíamos comentado, pues nos habla de que hay mayor enfermedad hepática y o ruptura tumoral. En esta se da cisplatino semanal. El día 1 solamente se da 80 miligramos metro cuadrado día. Perdón, ¿qué comentaste del alfa-fetoproteína? Que también nos daba un alto riesgo porque nos hablaba de mayor carga tumoral. No. Y de la histología, pues, pero no sé. Exacto, más bien. Es más indiferenciado, o sea, un tejido más maligno, menos diferenciado, no es capaz de producir igual cantidad, así como masiva de alfa-fetoproteína. Es un tejido que no sirve, no produce tanto. Entonces, teóricamente, uno pudiera decir, pues tiene menos alfa-fetoproteína, está mejor, porque también nos guiamos por eso en cuanto empieza el tratamiento. Pero si desde el inicio es poco, o sea, no es por lo que tú dijiste, es por el tejido indiferenciado y más por la histología más bien. Muy bien. Entonces, a estos pacientes se les da cisplatino semanal. En el día 1 solamente a las dosis que habíamos comentado en el CIOPEL 3, a 80 miligramos metro cuadrado día, y posteriormente ya se les daba cisplatino a 70 miligramos metro cuadrado día. La doxorubicina también se da 30 miligramos metro cuadrado día, los días 8 y 9. Y si se dan cuenta, pues los dividimos en el bloque A1, A2 y A3. Nos comentaba pues el protocolo que para iniciar un bloque tenemos que esperar a que la cuenta de neutrófilos sea igual o mayor a 1000, y las plaquetas sean iguales o mayores a 100,000. Entonces sí tenemos que esperar una recuperación hematológica. Sin embargo, una vez que ya estamos en el bloque no se debe pausar o se debe interrumpir por una toxicidad hematológica, a menos que sea que esté poniendo en riesgo la muerte. También tenemos que cerciorarnos antes de comenzar un bloque que el paciente pues esté libre de infección. Estos son prácticamente los bloques desglosados. Cisplatino, como ven, nada más el día 1, 8 y 15 en el bloque A1, y la doxorubicina en los días 8 y 9.
En el bloque A2 prácticamente es igual, y ya en el bloque A3 debemos notar la diferencia, que es que la doxorubicina se da el mismo día del primer día del bloque, que es el día 57, junto con el cisplatino. Entonces, para esto sí decían que inicialmente damos la doxorubicina, que se pasa, bueno, primero el desraxosane, que se pasa inicialmente antes que la doxorubicina, después la doxorubicina en una infusión de 1 hora, y posteriormente ya pasamos el cisplatino en una infusión de 24 horas. Y en este bloque, en el A3, hicieron este cambio para que antes de la resección quirúrgica haya menos probabilidad de que haya depresión o toxicidad hematológica y puedan, en efecto, realizar la cirugía. En cuanto al bloque B, que les digo que es el bloque de quimioterapia neoadyuvante adicional, en los pacientes que no hay todavía un tumor resecable, después de los 3 bloques iniciales, y también pues si hay enfermedad metastásica y resecable al momento, después de estos 3 bloques. Entonces el bloque B se trata de darles carboplatino y doxorubicina. El carboplatino a 10.6 miligramos ml minuto en los días 1 y 22, en una infusión de 1 hora, y la doxorubicina 25 en los días 1, 2, 3, 22 y 23. Prácticamente pues era lo único, y ya después se iban a la resección quirúrgica. En cuanto al bloque 6, que es el que realizamos si es que después de los bloques A1, 2 y 3 se hace la cirugía, es el que realizamos aquí. Entonces también es carboplatino con doxorubicina posterior a la resección tumoral completa. Y si la resección completa se logró después de los 3 bloques iniciales, A1, A2, A3, y aparte se dio un bloque adicional con bloque B, entonces aquí no se da el bloque C por el aumento de toxicidad que les comentaba. Prácticamente es este esquema, para que lo recuerden. Entonces, después de este estudio, pues ya que habían aumentado bastante las tasas de sobrevida, aquí les puse, la sobrevida con CIOPEL 4, libre de eventos a 3 años fue de 73%, y sobrevida global a 3 años de 83%. Entonces, tuvieron una muy buena respuesta, a pesar de que los tumores eran irresecables o había mucha enfermedad metastásica. Entonces, en el CIOPEL 6 se enfocaron más bien a las complicaciones de la quimioterapia que habían estado viendo con CIOPEL 4, sobre todo, con CIOPEL 3, Aquí a CIOPEL 3 se le adicionó tiosulfato de sodio como una medida para disminuir la autotoxicidad asociada a cisplatino. Aquí se administraron 20 gramos metro cuadrado cada 6 horas durante 15 minutos. Cada 6 horas una dosis, 6 horas después del término de la infusión del cisplatino. Prácticamente fue la única alteración al CIOPEL 3 que habíamos visto, y esto disminuyó la incidencia de pérdida auditiva inducida por el cisplatino, y no disminuyó ni la sobrevida global ni la sobrevida libre de eventos. Entonces, pues para tomarse en cuenta, busqué el precio y está como en 13,000 pesillos, pero bueno, para tomar en cuenta. Entonces, acabando ya con el CIOPEL, comenzamos con el grupo japonés, en el que no les puse GPLT1 porque era como nada más los antecedentes de cómo se había comenzado con la quimioterapia. Posteriormente, en GPL2 incluyeron 361 pacientes entre 1999 y 2012. Estos pacientes nada más los estratificaban, prácticamente los dividían en estratos, estrato 1, 2, 3 y 4. Mejor les voy a pasar esta porque creo que estaba un poquito más resumida. En el estrato 1, el pretext era 1 o 2, no hay factores de anotación como lo habíamos comentado, que tuviera... ¿Se acuerdan que pretext tiene C, tiene B de vena porta o cosas así? Sí. Entonces, sin estos factores, excepto por la H.
Entonces se daba cirugía inicial, o sea, al momento del diagnóstico, y posteriormente se daban 2 ciclos de cita, que es prácticamente cisplatino y lo que les puse acá, que es tetrahidropiraniladriamicina, que es un compuesto como muy cercano a la doxorubicina, pero menos tóxico, que se ha visto que es menos cardiotóxico. Entonces, a este compuesto se le llama pirarubicina. Entonces, se les daba primero la cirugía y estos 2 ciclos posteriormente, con una sobrevida libre de eventos de 74% y global de 89%. Esto, ojo, a 5 años, que generalmente Siopel nos estaba dando estadísticas como de sobrevida global a 3 años. En el estrato 2, que ellos consideraban que era un pretext 2 con multifocalidad, se le daban inicialmente, ahora sí, 2 ciclos de terapia no adyuvante con este mismo protocolo de cita, seguidos de la cirugía y posteriormente de 2 a 4 ciclos de cita. Esto con una sobriedad libre de eventos de 84 y global de 90%. En cuanto al estrato 3, que era o pretext 1 o 2, pero con factores de anotación, o 3 y 4, que responden al tratamiento, es decir, inicialmente se sometían a 2 ciclos de cita y posteriormente, si no se respondían al tratamiento, se quedaban en el estrato 3. Si no respondían al tratamiento, entonces se quedaban en el estrato 4. Prácticamente de ahí partían. Entonces, del estrato 3, que son los que responden al tratamiento, se realiza el intento de la cirugía y este también incluye valorar el protocolo de trasplante, que eso era lo que comentaban. La sobriedad libre de eventos de 71 y sobriedad global de 85. En cuanto al estrato 4, pues igual como les comento, son los mismos valores, o sea, pretexto 1 o 2 con factores de anotación, o 3 y 4 que no respondieron al tratamiento inicial. Se le dan 2 ciclos de cita, que eran pues lo que les íbamos a dar de todos modos. No respondieron al tratamiento y ahora se les agrega entonces ITEC, que es ifosfamida, etopósido, el carboplatino y creo que ya. Déjenme nada más revisar en mis notitas. Ifosfamida, piravicina, etopósido y carboplatino. Sí, está muy bien. Entonces, en estos pacientes, posterior a este ciclo de ITEC, de estos 2 ciclos, ya ahora sí intentan realizar la cirugía con resección completa, y eso pues también incluye trasplante. Evidentemente tiene una menor sobrevida libre de eventos de 59% y global de 67%. Que, pues si lo notan, Siopel 4 no es tan específico con los factores de anotación ni nada, y la sobrevida también pues la engloban a 3 años, pero sí tiene una mayor sobrevida tanto libre de eventos como global. Bueno, esto es prácticamente todo el esquema del protocolo japonés. Primero pues el estrato 1. ¿Puedes agrandar? Bueno, yo sí. No veo, a lo mejor yo soy la única que no veo, pero yo lo veo muy chiquito. De favor. Bueno, sí, la verdad es que también planeaba agrandarlo, pero pareciera, pero... Solo hazle con... Sí, a ver si lo puede. ¿No? Si no, dale escape y hazlo... Ajá, y ahí agranda. sí, o sea, como ver por cuadrantes. Perdón. No, no te Ahí está. preocupes. Ajá. Muy bien. Entonces, igual, es el estrato 1, los criterios que ya les comenté, que primero se realiza la resección tumoral y después se dan los ciclos adyuvantes de terapia con cita. Después, en el estrato 2, ahí sí se da quimioterapia en adyuvante con 2 ciclos y después se hace la resección completa. Aquí, si se estratifica como estrato 3, entonces se da la quimioterapia en adyuvante igual con cita en 2 ciclos. Si hay respuesta, se queda en el estrato 3 y se hace la resección tumoral. Y posteriormente se da también quimioterapia de 2 a 4 ciclos con cita. Y si es que no hay respuesta de los primeros 2 ciclos de quimioterapia no adyuvante, se da 2 ciclos de terapia ITEC
posteriormente se evalúa la resecabilidad del tumor. Y si es que hay resecabilidad, entonces se dan otros 2 a 4 ciclos de ITEC, perdón. Si es que no hay resecabilidad, pues generalmente les dan otros 2 ciclos de terapia ITEC y vuelven a valorar si es resecable o no. Si hay resecabilidad en esta ocasión, pues vamos a quimioterapia adyuvante. Si es que no hubo resecabilidad, pues sí hubo un paciente que tuvo enfermedad progresiva. ¿Cuántos pacientes evaluaron? Fueron 361, perdón. Gracias. Me cambié. Muy bien. Eso pues con el tratamiento japonés. Ahora yéndonos con el COG. Específicamente este es el protocolo AHP 0731. Hay uno anterior que realmente no dio como aumento en la sobrevida, entonces el estadio de alto riesgo, los pacientes de alto riesgo se tratan, bueno, a lo que yo leí, con Siopel. Este es el único que encontré de COG que aumentaba o similaba la sobrevida de Siopel 3, y este es dirigido a pacientes de bajo riesgo. Es un estudio prospectivo multicéntrico de fase 3, y en este estudio se incluyeron pacientes en estadio 1 o estadio 2 según la clasificación de Evans, y la clasificación de Evans en el estadio 1 quiere decir que hay resección tumoral completa, y en el estadio 2 es que sí hubo enfermedad microscópica al momento de la resección. También, pues que no fueran de histología 100% fetal ni indiferenciada de células pequeñas, y que la alfa-fetoproteína fuera mayor a 100 nanogramos ml. Con estos pacientes se les dio 2 ciclos adyuvantes dentro de los 42 días postquirúrgicos, porque inicialmente, y esto como que aplicaba para casi todos los tratamientos de COG, es que al momento del diagnóstico no se iban por la biopsia, sino se trataba de hacer la resección tumoral completa. Entonces, ellos primero entran al quirófano, después de la resección completa se esperan, y ahora sí le dan 2 ciclos de terapia adyuvante con cisplatino, fluorouracilo y vincristina. El cisplatino se da diferente del Siopel, que se da a 100 miligramos metro cuadrado, o 3.3 miligramos kilogramos si son menores a 10 kilos, en una infusión de 6 horas el día 1. El fluorouracilo se da 600 miligramos metro cuadrado o 20 miligramos kilogramo en el día 2, y la vincristina 1.5 miligramos metro cuadrado, como ya sabemos, máximo 2 miligramos, en los días 2, 9 y 16. Si ven, pues son ciclos bastante cortitos y son días de quimioterapia, pues realmente pues son pocos a comparación del Siopel, que tampoco son tantos, pero son más ciclos. Esto se realizó para disminuir como tal la quimioterapia, que fuera una quimioterapia adyuvante mínima para disminuir las complicaciones a largo plazo. Esto sí mostró una sobrevida a 4 años del 92%, incluso decían que para el estadio 1 era de 100% de sobrevida libre de eventos y sobrevida global, entonces pues era bastante. Y en el estadio 2 pues sí disminuía la sobrevida, pero de todos modos era bastante buena. Aparte de esto se disminuyó la ototoxicidad, que fue del 2% solamente, y la neutropenia febril, que fue del 14%. Muertes asociadas no hubo en el tratamiento, en el protocolo, entonces pues también esto fue algo que celebraron, y prácticamente ellos utilizan este protocolo en pacientes de estadio 1 o 2. Y si ven, pues la sobrevida es bastante buena. Este es de el estadio 1, me parece. Pero si ven, pues sí va disminuyendo, pero igual, pues es bastante buena. Y, bueno, era lo que les decía. No me acordaba que sí lo había puesto, perdón.
El P9645, que es de 1999 y 2002, que este fue para estadios 3 y 4, en el que evaluaban pues la respuesta a un ciclo inicial de carboplatino-vincristina, carboplatino y posteriormente carboplatino, vincristina y 5-fluorouracilo, pero este tuvo una sobrevida bastante pues limitada, libre de eventos de 5 años, a 59% para el estadio 3 y de 27% para el estadio 4, con una sobrevida global, con recepción, este es global, con resección completa, de 79%. Sin embargo, pues sí muestra superioridad el CIOPEL 4 a comparación de este estudio. En cuanto al grupo alemán, igual hacemos al final. Es que realmente no es lo mismo, porque estadio 3, estadio 4 es según es Koch, entonces ellos usan Evans, ellos ya habían hecho la cirugía antes. Uh-huh. Entonces vamos a hablar un poquito de... O sea, no es como transpolable, ¿no? Exacto. Uh-huh. O sea, como que hubo una conducta quirúrgica previa y ahorita hablamos al respecto. Muy bien. Uh-huh. En cuanto al grupo alemán, pues tienen 2 estudios, 1994 a 1997 y 1999 a 2004, en el que prácticamente tratan estadio 1 y 2 y 3 y 4 con diferentes terapias. En el 94 tratan 1 y 2 con ifosfamida, cisplatino y doxorubicina, y en ese mismo estudio el 3 y el 4 lo tratan con igual el mismo esquema, pero añadiendo vincristina y carboplatino. Igualmente, pues en los estadios 1 y 2 se ve una buena sobriedad global y una sobriedad libre de eventos también buena. Sin embargo, ya pues en los estadios 3 y 4 sí se ve la disminución, igualmente pues por los factores de riesgo de los pacientes. Lo tratan de realizar el cambio en 1999, adaptando la terapia IPA con ifosfamida, cisplatino y adriamicina, en el que esta RE creo que es de riesgo estándar, en el que sí se ve una sobrevida buena, 90, 89, 88%, pero no se ve demasiado cambio del estudio que habían hecho en 1994. En cuanto a los de riesgo alto, empiezan con carboplatino y etopósido. En este estudio sí aumentó levemente la supervivencia de los de riesgo alto, con resección completa en 52 y 55% respectivamente. Entonces sí vieron mejoría, sin embargo, pues investigando un poco más, creo que no utilizan estos protocolos, sino que se unieron a CIOPEL, al grupo internacional, y utilizan CIOPEL. En cuanto a los criterios de resecabilidad, que ya es pues prácticamente lo último, tenemos que evaluar bastantes puntos como para someter al paciente a la cirugía, y tiene que ser que pues el tumor es probable que sea extirpado completamente con márgenes negativos, sin dejar como insuficiente el flujo portal, drenaje venoso o arterial. Entonces, pues obviamente que no esté invadiendo vasos grandes de mayor importancia, tampoco que exista, eso es lo que les digo, invasión irresecable a estructuras vasculares, o si existe, que sea técnicamente viable realizar una resección vascular para dejar igualmente con adecuado flujo portal, venoso y arterial. Tampoco que haya afección multifocal extensa que impida la preservación de parénquima hepático sano, que no haya metástasis extrahepáticas no resecables. Si hay resecables, sí se puede realizar la resecabilidad y posteriormente se podría plantear metastasectomía. En cuanto, ya cuando realizamos la resecabilidad, en el post-text, los tumores que involucran 3 o 4 sectores hepáticos, pues prácticamente suelen considerarse irresecables como para una segunda cirugía. Y la función hepática pues puede ser adecuada. También tienen que tener mencionado también Karnofsky mayor a 60, me parece, sin evidencia de insuficiencia hepática e hipertensión portal. Prácticamente eran los criterios que mencionaban.
Muy bien, eso es todo. Bueno, quisieras puntualizar algunos, no sé qué horas son. Sí, ¿te puedes regresar a tus diapositivas de Siopel? O bueno, así en general, con esta clase que dio Rosy, se vuelve a recalcar la importancia de que el tumor debe lograrse. Nuestro objetivo es que se opere. O sea, que si cuando llega es resecable, pues ya lo hiciste. Y si no es resecable, hay que darle quimioterapia para que sea resecable. Mi recomendación para ustedes es que no se opere de primera intención. Ella relató muy bien las ventajas de usar quimioterapia y el cirujano que tenemos me lo vuelve a decir. Incluso a veces pienso que ya es resecable porque de ser Pretex 3 se hace Pretex 2, teóricamente pues te queda la mitad del hígado, completamente la arquitectura como para que se pueda operar. Y a veces me dice, dale otro ciclo, quiero evitar riesgos, ¿no? Que esté firme, que no esté friable, exacto. Entonces, a lo mejor yo no tengo mucha experiencia como estos grupos cooperativos de 300, obviamente yo no tengo 300 casos acumulados, pero por lo menos de los casos, que creo que fue uno nada más del que se intentó y con ese ya no me quedaron ganas de que se hiciera una cirugía de primera intención, o sea, sin quimioterapia de neoadyuvancia, pero aparte era otro cirujano también, muy experto porque trasplanta. Y que él me dijo, no, sí lo puedo operar, o sea, era Pretex 2, pero llegó con una alfa-fetoproteína, digamos que prequirúrgica era lo habitual, lo de siempre, ¿no? 90,000, 80,000. Y posquirúrgica creo que llegó de eso sí estoy segura, llegó de 2,500. Entonces, ese 2,500 para mí representaba que iba a recaer la niña, o sea, aparte de que le dejó algo, pues se rompe, o sea, yo no estuve en la cirugía, pero obviamente era un tumor que no había madurado, no tenía la quimioterapia de por medio, entonces pues fue friable, se ha de haber roto, se diseminó y murió la niña. Efectivamente, a largo o un poquito, o sea, tiempo después, un año después ya estaba muerta la niña. Yo por eso les digo, tomemos en cuenta las ventajas de usar quimioterapia. Y con eso que les digo que pues yo no uso el abordaje de Koch o el de Evans, ¿sí? Por eso les decía, pues no son equiparables. Pero si nos vamos diapositiva por diapositiva, o sea, incluso en las de Evans, ¿a quiénes les fue peor? Bueno, pues a los que quedaron en estadio 3. ¿Qué significa estadio 3? Que quedó, ¿qué? Pues parte del tumor. Pero una, sí, no microscópica. No, macroscópica. Porque pues estadio 2 es microscópica y eso yo creo que pues quedan todos, ¿no? O sea, o asumes tú como oncólogo que todos quedaron. Y estadio 3 es macroscópica, como quedó mi niña, la que les digo la única vez que quedó. Entonces, si de primera intención en la cirugía ya quedó con residuos macroscópicos, a esa niña le fue mal, pero a ellos también les fue mal. Entonces, por eso vuelvo a insistir, utilicen, bueno, ya ustedes agarraron su experiencia, pero es mejor utilizar, pues para mí sí. Y bueno, con respecto a esas son las ventajas, utilícenlas. Por lo general las metástasis, incluso las metástasis pulmonares, también el cirujano es nuestro aliado. Para micrometástasis no hay ningún problema. Y para metástasis aisladas y resecables tampoco hay ningún problema, y sí tenemos supervivencia, e incluso con niños metastásicos cuando era una sola lesión o dos. O sea, vuelvo como que a puntualizar, con que sea resecable el cirujano ya te lleva del otro lado, ¿sí? Y luego, a ver, aquí lo del el plado y superplado, a mí me confundía mucho el superplado, pero no está difícil. O sea, el plado es utilizar, ¿se acuerdan de las dosis de cisplatino? Son, bueno,
depende, son 80 a 90 miligramos metro cuadrado día y sería cada 3 semanas. Con monoterapia, o si le agregamos la doxorubicina es también cada 3 semanas. Pero si ya nos involucramos en el superplado, que es aquel que se tiene que utilizar en alto riesgo, y que alto riesgo nada más, bueno, pues ustedes vieron la clase, ¿cuáles eran? ¿Por qué clasificaríamos a alguien de alto riesgo? Por menos de 100 de alfa-feto. Sí, que fue lo que... Pretex 4. Ajá. O metástasis. Y la ruptura, ¿se acuerdan? Ajá, exacto. Entonces, bueno, en el alto riesgo que utilizaremos el superplado, el cisplatino baja la dosis a 70 miligramos metro cuadrado día una sola semana. Y a la siguiente semana vuelves a usar el plado original que tú... Digo, no original, el de la dosis... Perdón, la primera dosis es a 80, pero la siguiente ya la disminuyes a 70. ¿Sí? A mí me confundían los días, pero no se confundan, está muy fácil. Empiezas con el cisplatino a 80, pero las siguientes dosis ya van a ser a 70. Pues no aguantan los niños por la nefrotoxicidad. Y es cada semana. Si se fijan, es como el leucemia, día 1, día 8, día 15. Bueno, el cisplatino empiezas al día 1 y en la siguiente semana es un plado tradicional. En el día 8 es doxorubicina con cisplatino, ¿sí? El día 8 y 9, porque ustedes saben, como vimos en este niño que tenemos hospitalizado, son 2 días de doxorubicina. A 25 miligramos o a 30 miligramos, o sea, como en promedio 60 miligramos metro cuadrado día. Y luego a la siguiente semana es solo cisplatino, si se fijan ya doxorubicina no, o sea, el cisplatino es en el superplado. En el plado normal es cada 3 semanas, o si fuera solo monoterapia con cisplatino, pues cada 2 semanas, ¿sí? Y aquí hasta ya el siguiente bloque, pero es igual, o sea, es cisplatino empiezas y luego hasta la que sigue ya es cisplatino doxo. Sí, o sea, no, bueno, a mí me confundía en ver numeritos, la verdad. Sí, bueno, acá igual lo tengo como más esquemático para... exacto. Pero es como hacerla más intensa. Una intensificación del ciclo. Cuando lo llegué a utilizar, les decía ayer a Byron que lo malo es que no aguantaron los niños, sí, se aumentó mucho la nefrotoxicidad. Entonces sí entiendo que por eso el bloque que utilizan es con carboplatino. El carboplatino, o sea, si quieres una dosis extra como para fortalecer la quimioterapia, para hacerlo resecable, el carboplatino no baja mucho la nefrotoxicidad con respecto al cisplatino. Pero sí te incrementa la toxicidad a nivel hematológico y sí, lo que nunca, casi los niños con hepatoblastoma en realidad de lo que padecen son de náuseas en sus efectos adversos y a nivel renal, pero hubo toxicidad a largo plazo, que solo tengo un niño afectado, realmente los demás están bien. Pero bueno, lo que nunca, al usar carboplatino, bueno, pues sí, muchas transfusiones requirieron de plaquetas. Exacto, de plaquetas. Entonces, a ver, puede seguir. Este japonés, yo no le veo realmente mucha diferencia porque es también un antracíclico con cisplatino. O sea, el cisplatino es el rey aquí de... Ahora, ¿por qué yo no uso monoterapia? Porque pues siempre me queda la duda de qué tan bajo riesgo es el niño. O sea, realmente la ruptura tumoral, por ejemplo, esa sí se puede, en cirugía te la va a reportar el cirujano o a veces no te la va a reportar, pero bueno, eso es hasta que se logre la cirugía. Y verla en la tomografía, pues alguna lengüeta como que se ve en los hematomas subgaleales. ¿Es difícil? Pues para mí sí es difícil. O que el niño haya tenido dolor abdominal y que haya tenido cierta... Así llegan con algo de molestia abdominal, llegan con algo de anemia, ¿verdad? Y bueno, entonces es realmente similar. Pero fíjense, también al hacer el análisis
¿cómo es posible, cómo explican ustedes que la supervivencia en este estrato tiene factores de anotación? A ver, vamos haciendo el análisis. En el estrato 1 no tiene factores de anotación. Y en el estrato 2 pusieron la F, incluyeron los de multifocalidad. Para ustedes, ¿cuál sería mejor? No, y aquí excluyeron los pretext 1, ahí dejaron todavía los 1. De estos dos, en un contexto de CIOPEL y de CHIC actualmente, ¿cuáles son los niños que mejor les va a ir? ¿Al segundo? Al primero. ¿Alguien dijo segundo? ¿O escuché? Yo dije segundo. ¿Por qué? Por la supervivencia que está reportando ahí. No, pero en el CIOPEL. Ok. No, en el CIOPEL sí sería mejor. Japón nos reporta Japón esto. solo. Y siempre hay que verlos con ojos críticos. Ay, de veras así te fue. O sea, realmente así te fue. A ver, ¿por qué? O sea, para el conocimiento que tenemos y que, bueno, nosotros somos más de Occidente, CIOPEL, ya que tenga factores de anotación, le confiere riesgo. Sí. Y si aquí en una canasta, en un cajoncito, pusieron a los niños de menos riesgo y aquí con un poquito más de riesgo, claro, hasta abajo están los peores, ¿no? Los que tienen 3, 4. ¿Por qué les fue mejor 74 aquí, 84? ¿Por qué? Porque dan primero quimioterapia y después hacen la cirugía. Ahí alteran el orden. Sí, porque en uno... Cuando en el primer grupo Yo están creo que dando sí. cirugía y después hacen Sí, la es parte por la de quimio. neoayudancia. Mientras que en el otro hacen neoayudancia, posterior cirugía, y eso está diciendo que ese protocolo mejora la sobrevida del paciente. Es lo que entiendo yo por eso del pretexto. Sin tener factores de riesgo, solo cirugía, no les va mejor que el que le hacen, teniendo factores de riesgo, le hacen quimioterapia. O sea, esto apoya el conocimiento de que la quimioterapia neoadyuvancia sí ofrece ventajas, beneficios. Y les digo, aunque lo viví con un solo paciente en carne propia, digamos, también lo que ellos reportan es cierto. O sea, la verdad se beneficia a un paciente si le das primero quimioterapia. ¿Sí? Porque aún fácil el niño, si lo operaste, bueno, lo logras, bueno, siendo resecable, bueno, está bien. Y les voy a ser francos, en la vida real todos llegan como llegó, ¿cómo se llama nuestro niño? Ajá, todos llegan así. No nos llegan como Judith nos puso los hepatocarcinomas, una bolita bien chiquitita. Y los criterios de Miguel, ¿se acuerdan? O sea, en adultos será, pero aquí no, aquí todos son grandes. Aquí, la verdad, nomás al que nos atrevimos a resecar, pero la verdad son irresecables todos al diagnóstico. Todos se benefician. Les digo, en la experiencia de aquí, de mi centro y con poquitos niños, pero bueno, que lo replico un poquito con otras bibliografías, con lo que reporta CIOPEL y todo. Entonces, todos llegan del tamaño de Eitan. De hecho, Eitan llega con un tamaño promedio. Van a llegar a lo mejor un poquito más pequeños, sí, Pretext 2, pero Pretext 1 nunca nos han llegado. Entre Pretext 2 y Pretext 3, el promedio, lo común es que lleguen en Pretext 3. Incluso llegan en Pretext 4. Y ya nos andamos muriendo, pero a veces lo logramos resecar. Bueno, no, me incluyo, no que yo lo opere, pero de 4 se hace 3. Y a veces sí lo hemos logrado resecar. Y yo creo que fue una muy buena resección. O sea, les digo, sí estoy muy orgullosa de nuestro cirujano, porque por ahí se nos escapó un niño que le fue tan mal en la cirugía, o el papá dijo, no, yo ya no quiero seguirle, y después vimos que seguía vivo el niño. O sea, ya ni siquiera requirió los dos sitios de quimioterapia adyuvante. Y entonces, por donde le leamos, lo que veamos, los grupos de estudio, la cirugía sigue siendo, o sea, es el mejor factor pronóstico, que no es el único. O sea, como comenzó tu clase, Rosy, se necesita quimioterapia. No más ese niño anecdótico que pues lo operaron y ya no regresó, pero en realidad sí se necesita la quimioterapia porque van a la enfermedad microscópica hay que eliminarla, ¿sí? Y no sé si había que, a ver. Bueno,
Coc, que utiliza vincristina, 5-fluoracilo y cisplatino. Yo también lo llegué a usar en algunos niños. Pues sí sirve, pero siempre y cuando, o sea, me di cuenta que sirvió porque finalmente los niños eran resecables. ¿Sí? No lo usen realmente. Por ejemplo, si no vamos a ofrecer una mejor respuesta con fluoracilo, vincristina y cisplatino que con plado. Y eso ya está comprobado en la literatura. Si ya empezaste con plado, ya no te regreses o ya no intentes usar como para mejor resecar el de fluoracilo, vincristina, no. O sea, lo que lograste con plado es lo máximo que se puede lograr. Después de 2 ciclos de quimioterapia ya es muy difícil lograr mayor disminución del tamaño tumoral. Lo que se logró con 2 ciclos. Les digo, el doctor Toño por lo general me dice, dale otro ciclo más. Y se los doy. A veces es porque es que no está mi equipo completo, está de vacaciones alguien, o yo me voy, dale, bien. Por supuesto hay que darle otro ciclo más porque si no lo ganado se pierde. Pero la verdad, con 2 ciclos se logró lo que se logró. Y por ejemplo, si das plado y no ves respuesta, no te puedes ir igual al ifosfamida. Sí, aquí también lo hemos usado, es el ciclo que usamos. Como un rescate. No, pues prácticamente sí. Todavía no acabamos la clase. Aunque no es cetopósido, pero es activo de... Sí, pero se usa carboplatino, topósido, entonces, y fosfamida, de alguna manera intensificamos. Les va a ir mal. Si con plado no lograste que se hiciera resecando, pues ya no lo lograste. Digo, seamos francos, sí les va a ir mal a esos niños. O les ha ido mal. Desde el principio hay que buscar entonces trasplante. Ajá. Bueno, muchas gracias. Ay, pero, ¿vale? ¿Se anotaron en la libreta? Sí. Gracias. Ay, mira, sí terminamos el tiempo, ¿verdad?